Bueno, y como decíamos, ya está con nosotros el ministro de Trabajo y Seguridad Social, el maestro Ernesto Murro. Obviamente llega el 1 de mayo, siempre por esta fecha hay encima de la mesa distintos temas que, bueno, se hace una evaluación de lo que ha sido el trabajo hasta ahora, se escucha lo que es la plataforma reivindicativa de la central sindical, consejo de salarios, la situación del desempleo, el aumento del salario real que se ha conocido en las últimas horas también. Todo esto en el marco además que se da 24 horas después de una lamentable noticia que ha puesto el tema de la seguridad y de los trabajadores arriba de la mesa con el asesinato de un trabajador allí en el supermercado Quinco, mejoras salariales, mejora de la calificación de los trabajadores, entre otros tantos temas. Le damos la bienvenida al ministro Ernesto Murro. Buen día. Muy buenos días. Bueno, feliz 1 de mayo para todos ustedes, para todos los trabajadores aquí del canal, para toda la gente que está mirando. Un día muy importante en el Uruguay y creo que eso es de lo primero que debemos enorgullecernos los uruguayos. El 1 de mayo, como el 8 de marzo, como el 20 de mayo, como las fechas de Artigas, de Varela, sean días importantes. Esto que hacen ustedes, los suplementos que hacen algunos periódicos, la importancia que tiene el acto antes y después. Bueno, creo que eso es una buena cosa. También, además de la felicidad a los trabajadores, a las trabajadoras del país, bueno, el dolor por este joven trabajador asesinado que nos impacta, que nos duele, que nos pega. Y bueno, a seguir tratando de mejorar, tratando de corregir, tratando de avanzar en el país. ¿Empañó un poco esta situación que se ha dado, Murro, con este trabajador? Digo, porque tal vez el tema del trabajo a nivel, por ejemplo, de los títulos de prensa ha quedado tal vez un poco apagado con esta situación que nos ha impactado a todos, obviamente. Sin duda, estas cosas duelen. O sea, y quienes nos toca gobernar, lo primero que tenemos que sentir es este dolor. Cuando se asesina a un trabajador de esta manera, no podemos sentir otra cosa. Y bueno, y hay que seguir trabajando. Un abrazo a sus compañeros de trabajo, un abrazo a su familia. A seguir, a seguir. El tema de seguridad, sin ningún tipo de dudas, está atado a muchas situaciones en lo laboral que se han modificado con el devenir de los años. Ejemplo, hemos visto que los temas de seguridad han obligado a cambios hasta culturales. Uno, como cliente, ya también se cuida, entre comillas, de otra manera al ingresar a un comercio a determinada hora de la noche. En este caso hablamos concretamente de una empresa que se caracteriza por tener jóvenes trabajadores. Debo decirlo porque es algo que llama la atención, porque es algo sobre lo que hemos hecho mucho hincapié. Estos jóvenes que estudian, que trabajan también, pero que muchas veces las condiciones en las que se encuentra la sociedad lamentablemente les terminan truncando los sueños. Hoy hablamos de este trabajador, hace muy pocos días o semanas atrás hablábamos de una cajera también, de un supermercado, pero no quiero olvidarme de diferentes tipos de trabajadores, porque también aquel policía que estaba supuestamente desarrollando trabajos fuera de su horario policial en un lugar, es decir, muchos trabajadores se ven sorprendidos por una situación que parecemos no poder controlar y de la que decía el expresidente Mujica hace algunas horas atrás nada más. Parecería ser que también a nivel de delincuencia se han perdido determinados códigos de respeto por la vida, de respeto por la persona que está desarrollando un trabajo. ¿De alguna manera hay una visión desde el gobierno de una pérdida de valores en ese sentido, aunque uno hablar de valores cuando habla de delincuencia le rechine, pero que entiendo a aquellos que, como el expresidente Mujica, hablan de una pérdida como de códigos? Yo creo que sí, que algo de eso hay. Creo que es parte de los cambios culturales que tenemos que procesar en el país. Hoy creo que todos tenemos que hacer algo. A mí a veces me preocupa cuando
estoy mirando una película en la televisión y una película que yo quiero ver, pero en los avisos me presentan escenas de violencia, escenas de otras películas o de otras cosas y uno mira y ve, yo qué sé, el otro día yo iba por la calle, veía una película nueva que hay, y uno miraba el aviso ese colocado en un ómnibus de Montevideo y ya eso a mí me genera las armas, que la vida vale poco. Y bueno, creo que son las cosas que tenemos que pelear, que tenemos que cambiar, que tenemos que ver cómo valoramos la vida, cómo respetamos, cómo desde la familia, desde el nacimiento, en el trabajo, en la educación, vamos construyendo determinados o reconstruyendo determinados valores en la sociedad. Se lo mencionaba porque usted ha insistido mucho sobre la cultura del trabajo. Sin duda, eso es parte... Y es uno de los elementos que sin ningún tipo de duda retiraría a muchos de estos delincuentes que son muy jóvenes a tratar de tener una cultura de trabajo. Se está trabajando en esto. Por ejemplo, hoy tenemos unas 10.000 personas privadas de libertad en el país y casi 5.000 están trabajando. Y ese es un cambio importante, positivo. Se ha hecho un convenio hace pocos días con el Instituto de Formación Profesional, con el INEFOP. El INEFOP está trabajando mucho dentro de las cárceles y con las personas que pueden salir transitoriamente a trabajar afuera. Hemos hecho un convenio hace pocos días, ustedes lo difundieron, con la FAVIDE, la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos, para también ayudar a las víctimas de los delitos. Por ejemplo, bueno, familiares que son afectados por un delito y que hay que ayudar porque el impacto no es solamente para los compañeros de trabajo, para la ciudadanía, sino fundamentalmente en la familia. Esas cosas pegan y pegan duro. Usted está participando también del Gabinete de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, ¿no? Se instaló esta semana pasada, el Gabinete de Víctimas y Testigos, el nuevo código del proceso penal. Claro que yo de esto no entiendo mucho, pero lo que aprendí en estos días, antes, hasta el nuevo código, la víctima no era parte del proceso judicial. La víctima denunciaba que le había pasado, que había sufrido un delito, pero luego el proceso judicial era entre el fiscal, el juez y el delincuente, y la víctima tenía poca participación. Bueno, ahora el nuevo código del proceso penal, esta es de las cosas que he entendido, y me parece bien, y creo que uno lo ve cuando ve juicios, por ejemplo, en otros países del mundo, que la víctima también pasa a ser parte, y creo que eso es bueno, pero también esto implica ver cómo colaboramos desde distintos ángulos. Por eso pongo el ejemplo de ASFAVIDE, de la Asociación de Familiares, o de Mujeres de Negro, cuando Mujeres de Negro se preocupa por las víctimas de violencia doméstica, o cuando hemos creado en el Uruguay 2 leyes de pensiones del BPS, sí, una para las víctimas de delitos y otra para las víctimas de violencia doméstica. Bueno, son cosas que se van haciendo junto a los procesos de formación, de atención, y bueno, hay que seguir trabajando. ¿Cómo llegamos a este 1 de mayo en líneas generales con, como decía Danilo, un aumento del salario real, pero también un aumento del desempleo? Creo que esa es una buena síntesis, con un ojo puesto en el empleo, un ojo puesto en la mejora del salario. El salario es muy importante en Uruguay. El 70% de la gente que trabaja en Uruguay es asalariada, depende de un salario. El salario es, a su vez, el 70% de los ingresos de las familias. O sea, a diferencia de otros países donde los ingresos de la gente se componen de otras cosas, o a diferencia de alguna gente también en Uruguay cuyos ingresos dependen de rentas o de... porque tienen otro nivel de vida por allá arriba. El 70% de los uruguayos dependemos del salario. Por tanto, el salario es una cosa muy importante. Porque con el salario es que podemos comprar cosas, que podemos pagar servicios, que podemos acceder a derechos. Y por tanto el salario es fundamental para el consumo de la gente.
Ahí hay otra batalla que es la contra el consumismo. Pero bueno, hablemos del consumo. Y el consumo es muy importante en la economía. Cuando, por ejemplo, ustedes informan o nosotros informamos esta gran noticia que por primera vez en la historia Uruguay lleva 15 años de crecimiento económico. 15 años seguidos, que nunca se había dado. O sea, hay que ir a la época de Valle y Ordóñez, allá por 1920, para encontrar 10 años de crecimiento. Bueno, ahora llevamos 15 años de crecimiento. Y el factor principal de crecimiento de la economía del Uruguay es el consumo. Estamos hablando del 80% del crecimiento de la economía es el consumo. ¿Y ese consumo de qué se alimenta? De salario y jubilaciones, fundamentalmente. Por eso el salario es importante. Y también es importante el trabajo, el empleo. Yo estos días estuve repasando algunos números. Si uno mira 13, 14, 15 años atrás, nos ubicamos en 2003, 2004, la población total del Uruguay, todos los habitantes, desde los niños hasta los queridos viejos, aumentó en 150.000 personas. Somos 150.000 más en estos últimos 13, 14 años. Y sin embargo los empleos aumentaron en 300.000. O sea, se generaron 300.000 empleos en Uruguay. El doble que el aumento de la población. Y eso fue muy positivo. Ahora bajamos en 37.000. Y eso es lo que nos preocupa y lo que nos ocupa. Pero tenemos que verlo en esa perspectiva. O sea, los empleos en Uruguay en estos 13 años crecieron el doble que la población. Eso es muy buena noticia. Por eso Uruguay está en los primeros lugares de empleo de América Latina. Y ahora en los últimos 3 años perdimos 37.000 puestos de trabajo. Entonces en ese marco tenemos que ver esto y ver cómo encaramos. En nuestra opinión tampoco la relación directa entre salario y empleo, por lo que decíamos antes, porque si el salario y las jubilaciones, porque en Uruguay desde 1989 las jubilaciones se ajustan felizmente según los salarios, son la principal fuente de ingresos para el consumo, bueno, al almacenero, al carnicero, al panadero, al ferretero, a ese le interesa que mejore el salario, y esto es típico, cuando paga el BPS en algún pueblo o en un barrio, los almaceneros saben que venden más. Entonces, yo creo que tenemos que ver estos cambios que se están dando y cómo trabajamos sobre ello. Y por eso es importante el otro tema que ustedes planteaban, que es la negociación colectiva, los consejos de salario. ¿Por qué esta es la negociación colectiva más grande de la historia? Bueno, es porque la hemos provocado, porque queremos que sea así. Porque acá antes nunca negociaban los trabajadores rurales. Y bueno, ayer tuvimos la satisfacción de acompañar a los sindicatos rurales en Canelones. Un precioso acto que hicieron con trabajadores de todo el país que vinieron. Estaba el ministro de Ganadería, el intendente, el PIT-CNT. Es precioso que en Uruguay se pueda hacer un acto de esa manera, ¿no? Allí en el Parque Artigas de Canelones. Estamos felicitando a los trabajadores rurales por su día no laborable y pago. Bueno, y en Uruguay hay sindicatos rurales, tienen consejos de salario, tienen la ley de 8 horas, 15.000 trabajadores rurales han dejado de trabajar más de 50 y más de 60 horas, como trabajaban antes de la ley. Muchos han empezado a cobrar horas extras. Y hay que seguir haciendo, hay que seguir mejorando. Las trabajadoras domésticas, somos de los pocos países del mundo donde se negocia el salario de las trabajadoras domésticas remuneradas, las trabajadoras del hogar. Hicimos el convenio con los judiciales y aprovecho... A propósito de eso, hay novedades porque... Esta semana... Tiene que haber una ley, ¿no? Esta semana el Poder Ejecutivo envía la ley al Parlamento, yo ya la firmé. Ajá. La están firmando los ministros, el presidente. Esta semana va la ley al Parlamento. Para ratificar las firmas y el aval de... Y esto resuelve un problema de 7 años, que no es solamente el problema de los trabajadores judiciales y su familia, de su salario, de las mejoras que tienen, además del salario en guardería, en licencias maternales, en acceso a lentes, prótesis y órtesis del BPS, sino que además resuelve un relacionamiento entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial que no era el deseado.
y que este país necesita el mejor relacionamiento entre los tres poderes del Estado para poder seguir avanzando. Y bueno, esta es una buena noticia para el 1 de mayo. Esta semana va el proyecto de ley al Parlamento. Y esto resuelve un tema, pero además, sabiendo, como nos están llamando todos los días, otros trabajadores vinculados al Poder Judicial, como los de Fiscalía, los actuarios, que todavía no han convenido, pero que están juntando firma para hacer convenio, los trabajadores del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que crearon un sindicato que nunca existió en el Tribunal de Contencioso Administrativo, un sindicato, y crearon un sindicato porque quieren hacer convenio con los judiciales. Bueno, por eso es lo que pasó hace pocos días con los policías. Uruguay reconoce, de los pocos países del mundo que reconoce a los sindicatos policiales, y se negoció la compensación de horas nocturnas. Y bueno, fue el Ministerio del Interior, fueron los sindicatos policiales al Ministerio de Trabajo y presentaron ese convenio, que también es otro ejemplo de estas cosas que se hacen en el Uruguay. Murro, ¿comparten, por ejemplo, la postura que han tenido los funcionarios y sobre todo los docentes de secundaria, que ya llevan unos cuantos paros reclamando ser convocados a la negociación en el marco de la rendición de cuentas, cuando evidentemente el Poder Ejecutivo todavía no ha delineado los números de esa rendición de cuentas? Digo esto porque da la sensación como que se están quemando las naves de antemano, es decir, con una cantidad de paros muy importantes cuando aún no hay cuando Economía está haciendo las consultas a cada uno de los ministerios, y los docentes lo que piden es ser convocados para negociar de antemano, porque dice que cuando lo llaman ya está todo cocinado. Bueno, yo creo que ahí hay una situación interna que no me corresponde analizar, pero sí dar mi opinión. Porque nosotros convocamos al Consejo Superior de Públicos. Esa reunión fue pública. Y en esa reunión acordamos seguir trabajando en el Consejo Superior de Públicos. ¿Qué es el Consejo Superior de Públicos? Es un organismo oficial que funciona con los sindicatos de los trabajadores públicos, con todos, y el gobierno. O sea, ahí están los funcionarios de la enseñanza, trabajadores de la enseñanza, los de los ministerios, los de las empresas públicas, los de los municipios, los judiciales, todos los sindicatos de los trabajadores públicos, y está el gobierno, que está el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, la OPP, la Oficina de Servicio Civil. Y acordamos seguir trabajando en ese ámbito, en el ámbito del Consejo Superior, y después convocar a cada una de las partes, convocar a la educación, convocar a los ministerios, a los sindicatos de los ministerios, convocar a los sindicatos de las empresas públicas. Estamos en eso. Por tanto, bueno, está sucediendo una cosa diferente en un sector, que es el sector de los profesores de enseñanza media. Usted dice discrepancias internas, que a la interna de ese sindicato. Reitero, nosotros estamos cumpliendo con lo que acordamos, y ustedes deben tener registros fílmicos donde expresamente luego de la reunión se calificó por los dirigentes sindicales como una reunión positiva. Estuvieron representados allí los trabajadores de la enseñanza y se quedó en hacer una nueva reunión general, que adelanto que además esa nueva reunión la vamos a hacer esta semana. Claro. Con la industria frigorífica, ¿hay algún tipo de avance? Digo esto porque en las últimas horas ha habido una importante cantidad de envíos de trabajadores al seguro de paro. Hay una coyuntura particular también, ¿no? A ver, ayer nos reunimos con los presidentes, en una reunión conjuntamente con el director nacional de Trabajo, Jorge Mesa, con los dos presidentes de las dos cámaras frigoríficas. Hay dos cámaras en Uruguay, SIFU y ADIFU, nos reunimos con los presidentes, fue una buena reunión. Y en la industria frigorífica tenemos una situación particular. Por ejemplo, han aumentado las exportaciones de carne. En estos primeros meses del año han aumentado las exportaciones de carne. Ha aumentado el precio para los ganaderos, que se paga por el ganado que compran los frigoríficos. Se ha adelantado la zafra. La zafra se ha adelantado, se hizo una gran faena entre octubre y abril.
una corrección a la información, Danilo. A ver. No fueron 500 al seguro de paro en Melo. Sí, fueron menos. No, fueron 100. Sí, sí. No, porque se había dado 500. Hay 400 y pico de licencia y unos 100 en seguro de paro. En Colonia están de licencia y se está negociando, y es más, se está negociando bien con el sindicato y hay posibilidades de que en los próximos días se nos presente al Ministerio una propuesta de convenio. El próximo lunes 7 de mayo en Florida reinauguramos un frigorífico. Un frigorífico que fue comprado por China, por capitales chinos, y se reinaugura ese frigorífico en Florida. Entonces, tenemos una situación diversa. Acá hay efectos, por ejemplo, de la sequía, porque la sequía ha cambiado el ciclo de producción ganadera en el país. Por tanto, bueno, vamos a seguir trabajando. Tenemos que ver también las situaciones que se dan en el sindicato, en la FOICA, la Federación de Obreros de Industria de la Carne. Vamos a seguir trabajando. Yo espero que en los próximos días tengamos avance en este sentido. Ya tenemos a Fernando Pereira en el móvil directamente desde el acto del 1 de mayo. ¿Se va para allí? Nos vamos para allí como... A ver, tengo unos años en el lomo. Estamos yendo al 1 de mayo desde 1969. Cuando empecé a trabajar de maestro aún no recibido, empecé a trabajar de maestro aún no recibido, yo vivía en Salinas, entonces hacíamos los actos del 1 de mayo en Pando. Íbamos a Pando en camión y ahí empezamos. Así que bueno, se va para allí. Nosotros también nos vamos para ahí. Gracias, ministro, por haber estado estos minutos acá. Ya lo tengo que dejar porque está Pereira. Le tengo que dar lugar a él también para que le dé un poquito de palo. No, pero ¿y no me deja tirar 2 o 3 noticias? Noticias. Con pocos minutos. El tiempo tire. Por ejemplo, dijimos, bueno, está resuelto Lo de el los tema. judiciales contó que ya es una noticia. Ya es una noticia. La otra, principal planteo que hizo el PIT-CNT, uno de los principales planteos que hizo el PIT-CNT el 1 de mayo del año pasado, el proyecto de ley de inserción de personas con discapacidad. Sí, tenían remueras puestas. Se presenta esta semana. Ya hay acuerdo a nivel del Poder Ejecutivo, hemos conversado con las cámaras empresariales, hemos conversado con el PIT-CNT, el proyecto de ley se presenta esta semana. También hemos consultado al PIT-CNT y a las cámaras empresariales por otro proyecto de ley que queremos presentar, que es el Fondo de Garantías Laborales. O sea, cuando una empresa se cierra y los trabajadores se quedan sin cobrar, como pasó con La Especia, como pasó con Fripur, bueno, un fondo de garantías que no va a aumentar los aportes patronales, y hemos consultado al PIT-CNT y a las cámaras empresariales dónde lo quieren discutir. Cambios en la ley de empleo juvenil. La ley de empleo juvenil, que es una muy buena ley, hay que flexibilizarla, mejorarla. Por ejemplo, pasantías de estudiantes remuneradas en empresas. Otro cambio importante, estimular la formación de los trabajadores en las empresas, directamente en las empresas, y de estudiantes en las... Vincular la enseñanza media, la UTU, la Universidad Tecnológica, la Universidad de la República y las universidades privadas con la empresa, haciendo formación en las empresas. Esto se llama formación dual. Estamos siendo asesorados por Alemania, Francia, Corea. Es un cambio importante. Otra cosa que estamos planteando en este proceso es fomentar a los jóvenes emprendedores. Hay muchos jóvenes que tienen ideas, que tienen ganas. Bueno, destinar una parte del fondo del INEFOP para el fomento de emprendimientos juveniles. Otra cosa que estamos planteando es mecanismos de prevención de conflictos. Eso que no tuvimos suerte cuando el tema de la queja en la OIT, presentamos propuestas, vamos a estar presentando en cada mesa de consejo de salarios un mecanismo para, sobre todo en aquellos sectores que no hay, porque tenemos ejemplos muy buenos en la construcción, en la bebida, en metalúrgicos, una propuesta de prevención de conflictos. Estamos planteando adelantar la negociación colectiva. De esos 227 grupos que tenemos en todo este año, 175 son con vigencia el 1 de julio. Si el PIT-CNT y las cámaras empresariales están de acuerdo, les hemos hecho consulta, nos van a contestar. Queremos que ya en la segunda quincena de mayo arranquemos con la negociación de esta cantidad de grupos que resuelven al 1 de julio. Y lo otro que nos parece importante es el tema de la seguridad y salud en el trabajo.
hemos mejorado, bajamos de 41.000 accidentes a 31.000 accidentes en estos 3 años. Han bajado los accidentes fatales. Por ejemplo, hace un año, por primera vez en la historia, que no tenemos fallecidos en la construcción, en obra, pero tenemos una ley de salud laboral del año 1914. Queremos actualizarla. Y eso también lo queremos hacer con participación de empresarios y trabajadores. O sea, hay unas cuantas cosas que estamos avanzando, que debemos seguir avanzando, que debemos seguir mejorando, y eso lo queremos hacer con diálogo, con negociación, con democracia, con participación de la gente. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, ministro. ¿eh? Le dio Bueno, material ahora sí a Fernando cerramos. Pereira ahora en el móvil, ¿no? Ahora tiene para el móvil. Nos vamos a ir al móvil. Así hemos estado con el ministro de Trabajo y Seguridad Social en este 1 de mayo.